Hola, ¿cómo están? En el día de hoy, como prometí, vamos a tener otro tema y lo que vamos a desarrollar hoy es las terapias biomagnéticas. Voy a explicar un poquito para no aturdirlos, un poco qué es el magnetismo. En la escuela nosotros teníamos los imanes, ¿verdad? O sea, tenemos un imán que tiene una parte positiva y una parte negativa donde se atraen, ¿no? Nosotros en el cuerpo trabajamos con imanes porque nosotros somos también y formamos parte de ese campo electromagnético. ¿Por qué? Porque la Tierra es electromagnética. La Tierra tiene un polo norte y un polo sur. Y un centro ferroso que provoca que ese magnetismo se dé. Además tenemos en la Tierra, ustedes han escuchado, las líneas Harman, las líneas Ley, por donde digamos sería la corriente por donde corren o donde circula ese magnetismo. El Sol también es una bomba magnética tremenda. ¿Qué hace la Tierra? Tiene un campo electromagnético alrededor que nos protege de esas radiaciones y esas explosiones solares que serían muy nocivas para nosotros si no tuviéramos la atmósfera y el campo electromagnético que nos rodea. Entonces, el cuerpo también, similar a la Tierra, por eso nosotros vivimos en este plano, somos también electromagnéticos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en terapia con esos imanes? De la misma manera, la dinámica es la misma. Buscamos en el cuerpo los lugares donde encontramos que hay variación de ese campo electromagnético y lo compensamos, lo sanamos, lo reordenamos con los imanes. ¿Qué reordena el imán, aparte de ese campo biomagnético? El pH, la polaridad nuestra. ¿Qué pasa cuando ese pH o esa polaridad está mal, está desarmonizada? Bueno, empiezan las enfermedades, empiezan hongos, empiezan virus, empiezan bacterias, hay problemas emocionales, hay desórdenes a nivel físico. Entonces el imán nos reorienta, así como pasa con la brújula, por ejemplo, que siempre marca un norte. Esto es igual, nos provoca una armonía que entonces nos lleva al norte. Por eso cuando terminamos la terapia biomagnética, el paciente se siente más liviano, se siente diferente a cómo entró en la consulta. ¿Por qué? Porque quedó alineado con este campo magnético de la Tierra. Entonces está en armonía. Tenemos, como ven, encima de la mesa, les traje hoy con las cosas que yo trabajo. Muchos y diferentes tipos de imanes. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a distintas partes del cuerpo y por lo tanto tenemos distintos tamaños. No voy a aburrir, pero ¿qué tipos de imanes tenemos? Bueno, estos que son más negritos, que si caen al piso se quiebran, que es de un material que se llama ferrita, que tiene una graduación, digamos que en magnetoterapia se llaman Gauss, digamos como los vatios de una bombita. Bueno, tienen unos Gauss menores a estos imanes más nuevos que son de neodimio, que serían como de última generación. ¿Con qué trabajamos nosotros? Con hasta 2000 Gauss. Entonces ustedes se preguntarán, si yo pongo 20 imanes en el cuerpo, ¿es 20 por 2000? No, no, no. Siempre mantenemos el mismo voltaje, por decirles. No sobrepasamos ese voltaje. Entonces, el máximo que tiene cada imán son 2000. Para poder tener una potencia terapéutica, medicinal. Bien. Les voy a mostrar distintos tipos de imanes que tengo acá, como por ejemplo estos que parecen como unas semillitas, donde podemos ponerlos entre los dedos
o en la oreja o en zonas pequeñas donde yo los adhiero con un pequeño leuco para que ellos empiecen a actuar en zonas chiquititas donde yo necesito que la energía se nivele. También tenemos estos que son como un anillo, que pueden ir en los dedos para trabajar las partes de las articulaciones o también a la altura de los ojos. Tenemos estos otros en forma de semicírculo que son, por ejemplo, para poner en las articulaciones o en zonas que son más bien curvas y que estos nos son muy útiles para poder trabajar. Hay estos otros como digo, que son como una torta, como ustedes ven, es bastante complicado trabajar con ellos porque la potencia que tienen es interesante. Entonces, también tenemos distintos, como les dije, tamaños. Estos otros están forrados en cuero, tienen que ver con esto que les había mostrado antes. También tienen dos colores, el rojo y el negro, para mostrarnos la polaridad positiva y negativa. Como todo imán, si yo pongo positivo con positivo, obviamente se van a repeler. Si pongo el negativo, se atraen. En el cuerpo se trabaja lo mismo, la técnica, por supuesto, hay que saberla y hay que ver dónde yo pongo el polo negativo que el paciente está necesitando y dónde pongo el positivo para nivelar esa polaridad. Ven acá también antifaces. Estos antifaces tienen chiquititos imanes donde también los utilizo, ven que adhiere, los utilizo para que el paciente descanse mientras hacemos la terapia y trabaje toda esta zona de los ojos, de la frente, que normalmente se estresa bastante, el cansancio ocular, sobre todo frente a la computadora y ese tipo de cosas. Pero también hay otros modelos. Por ejemplo, tenemos también con imanes para poner con velcros en las rodillas o en lugares, en zonas, en codos, donde también podemos dejar durante la terapia puestas estas fajas. Tenemos para poner en zonas más amplias. También tenemos espaldares donde el paciente, mientras está haciendo el masaje o el descanso, puede llegar a ponerse esto y poder tener o sentir los beneficios del imán en su espalda. Pero cuando yo hago una terapia, por ejemplo, de Reiki, lleno la camilla, como ven hacia atrás, de imanes. ¿Por qué? Porque pongo esta manta magnética y el paciente literalmente se acuesta sobre esta manta y todo el cuerpo, desde las cervicales hasta el coxis, está completamente rodeado de los imanes. Entonces, nosotros estamos de esta manera nivelando absolutamente todo el campo magnético del paciente. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando está desnivelado? El paciente llega, es una terapia que se hace con el paciente vestido sobre la camilla, y entonces, en lugar de hacer tracciones como puede hacer un quiropráctico, nosotros no hacemos ninguna manipulación, solo hacemos una especie de medición para saber cómo llega el paciente a la consulta, para que él también testee dónde le duele, cómo le duele, el rango de dolor que tiene, y estiramos las piernas, medimos los talones, medimos los brazos y vemos dónde está el acortamiento. ¿Por qué existe el acortamiento? Bueno, porque nosotros tenemos la columna vertebral, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro eje, pero después hay dos paralelas en los cuales el cuerpo tiene que basarse para mantener el orden, digamos, o el chasis alineado. Bien, ¿dónde tenemos que fijarnos? En la cintura escapular, digamos a la altura donde están los omóplatos, tenemos la primera paralela y la segunda en la cintura pélvica, en las crestas ilíacas, acá en la cadera. Entonces, si estas paralelas, que normalmente sucede, están desalineadas, yo voy a tener o un hombro más bajo, o una pierna más corta, o caminar capaz que de costado.
¿Qué sucede? Eso obviamente va a traer repercusiones a lo largo del resto del cuerpo, porque va a estar sufriendo o una extremidad, o una pierna, las rodillas, o el cuerpo en general porque uno está mal. Entonces, cuando nosotros aplicamos los imanes en la consulta, les diría, y no es magia, casi inmediatamente volvemos a testear y el cuerpo enseguida vuelve, como les dije hoy, a su norte. Por supuesto que lleva minutos de terapia y todo eso. Pero de todas maneras, es como que sin necesidad de invadirlo al paciente, ni traccionarlo, ni complicarlo, nosotros con esto y el magnetismo propio que ya está en la naturaleza, fusionado con el nuestro que está en desequilibrio, directamente nos pone en el norte y nos nivela el pH del cuerpo, entonces nuestra salud va a ir mejorando y nos alinea la parte ósea y alivia la parte muscular. Contraindicaciones. Bueno, podrían ser las personas que tienen marcapaso, porque evidentemente va a estar interfiriendo contra esa bomba que el paciente tiene en esta altura, o los niños menores de 12 años y las embarazadas. En mi caso, por ejemplo, que tengo una prótesis de cadera, por supuesto que me hago estos tratamientos, no hay problema en las personas que tienen prótesis o placas porque se han fracturado. Esas prótesis o esas placas, o a veces en algún dedo o algo así, son antimagnéticas precisamente por estas cuestiones. Así que bueno, en ese caso tampoco hay inconveniente de poder hacer estos tratamientos. Así que bueno, esta es una opción para que tenemos como para otra herramienta terapéutica que capaz que no es muy difundida, capaz que no es muy conocida y que los efectos realmente son espectaculares y los he probado y realmente, bueno, son para recomendar. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirme de nuevo estar con ustedes, por permitirles compartir esta información y bueno, y nuestro canal sigue creciendo y la próxima vamos a ver con qué tema los sorprendo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima.